Asiento, por favor. Gracias. Gracias. Perdón. Carpeta. Se da comienzo a la vista de la causa de la demanda de Constructora Denco Limitada contra el Servicio de Salud Osorno, causa rol 332-17. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Procedo entonces a relatar los principales antecedentes presentados en la causa rol contencioso número 332-17. El 7 de noviembre de 2017, la constructora Denco Limitada, en adelante Denco, presentó una demanda en contra del Servicio de Salud Osorno. Luego, el 28 de diciembre del mismo año, la parte constructora LN-SPA se hizo parte como tercero coadyuvante de la demandante. En su demanda, Denco solicita que el tribunal declare que el Servicio de Salud Osorno ha establecido en las bases de licitación para el mejoramiento de los hospitales de Puerto Octay y de Río Negro una pauta de evaluación que atenta contra la libre competencia al establecer una barrera de entrada al mercado de la construcción que impide a la demandante competir en igualdad de condiciones. Para efectos de ordenar la presentación, esta relación comenzará primero por la exposición de un resumen de la alegación y defensa presentada por las partes durante la etapa de discusión y luego se señalará cuál ha sido la prueba presentada. Bueno, Denco presentó su demanda el 7 de noviembre de 2017. En ella, Denco analiza las bases de licitación que elaboró el Servicio de Salud Osorno para el mejoramiento de los hospitales de Puerto Octay y de Río Negro y concluyó que la pauta de evaluación de las mismas se erige como una barrera de entrada al mercado que permite a los entes licitantes cobrar sobreprecios. Fundamenta lo anterior en que la forma en que las bases ponderan los requisitos de capacidad económica y de experiencia del oferente favorecerían a empresas que tienen un gran capital y mucha experiencia en la construcción de obras de salud por sobre otras empresas de menor tamaño. Para explicar lo anterior, Denco analizó las bases de licitación para el mejoramiento del hospital de Puerto Octay, indicando que estas son iguales o similares a las bases de licitación para el mejoramiento del hospital de Río Negro. Al respecto, se debe tener presente que lo que se demanda recae sobre la pauta de evaluación de las bases de licitación, ¿ya? Y esta pauta de evaluación, de acuerdo a ella, el oferente adjudicatario será el que obtenga el mejor promedio en la evaluación de diversas categorías, entre las que se encuentra la capacidad económica del oferente y la experiencia del mismo, que son los puntos específicos de la demanda de Denco. Respecto a la capacidad económica, esta pesa un 23,2% de la nota final y se mide de acuerdo a una fórmula escalonada que se pone en la pantalla. De acuerdo a esta, aquellas empresas que presenten un capital disponible menor al 10% del valor neto de la oferta económica podrá ser admitida como oferta en el proceso de licitación. Y luego, si presenta más de un 10% más, nota 4 y así hasta la nota 7. En cuanto a la experiencia del oferente, esta pesa un 24% en la nota final e incluye los metros cuadrados construidos en obras de salud, que es un 16,8%, y los metros cuadrados construidos en obras equivalentes, que es un 7,2% de la nota final. Su forma de evaluación es igual a la anterior. Conforme se expresa en el cuadro que se pone en la lámina. Así, las ofertas que acrediten menos de un 5%, o sea, menos de 5.000 metros cuadrados en experiencia en obras de salud, tendrán una nota 1. Y al respecto es importante considerar que la obra licitada, los metros cuadrados de la obra licitada, según las bases de licitación, es inferior a 3.000 metros cuadrados, superior a 3.000 metros cuadrados e inferior a 4.000 metros cuadrados. En analizar entonces las bases de licitación, Denco indica que la exigencia de experiencia y capital mínimo es necesario para asegurar una calidad de las obras licitadas,
Sin embargo, agrega que la forma en que esta exigencia es ponderada debe obedecer a parámetros de objetividad que permitan la participación de todas las empresas aptas para la construcción de la obra licitada. Y así indica, por ejemplo, que en el Ministerio de Obras Públicas existen registros en los que para poder estar inscritos se debe acreditar determinada experiencia y capacidad económica, y que una vez inscrito en el registro, la competencia por la obra licitada es a lo Bertrán, es decir, es por precio. Luego señala que la evaluación, de acuerdo a las bases de licitación que se objetan en auto, se configura como una barrera de entrada porque favorecería a empresas que tienen más experiencia en desmedro de otras que, teniendo capital y experiencia suficiente, deben sacrificar precio para poder competir en la licitación. A su vez indica que las obras, que la complejidad para la construcción de un hospital, como los licitados, no difiere de la construcción de cualquier otra edificación pública, ya que las particularidades estarían contenidas en las especificaciones técnicas adjuntas a las bases de licitación y que en caso de existir requerimientos especiales, estos pueden ser subcontratados a empresas especializadas. Por último, señala que la exigencia de experiencia no aseguraría calidad o seguridad en la ejecución de la obra y para ello cita diversos ejemplos. Hago presente a este honorable tribunal que ambas licitaciones ya se encuentran culminadas y adjudicadas. Sin perjuicio de ello y conforme lo indicó el Servicio de Salud Osorno en su presentación de Fojas 3328, el contrato para el mejoramiento del Hospital de Río Negro fue terminado anticipadamente en virtud del incumplimiento de la adjudicataria de determinadas obligaciones establecidas en las bases. En atención a los hechos relatados anteriormente, la demandante solicita que este tribunal declare, en primer lugar, que la ponderación que se hace de la experiencia y la capacidad económica en las resoluciones afectas número 38 y número 39 del Servicio de Salud Osorno, que establece las bases de licitación para el mejoramiento de los hospitales de Puerto Octay y de Río Negro, atentan contra la libre competencia. En segundo lugar, solicita que se ordene que estas bases sean modificadas por un sistema que, reconociendo requisitos mínimos de experiencia y capacidad económica, evalúen a los oferentes en igualdad de condiciones. Por último, solicita que se dicten, para efectos de lo indicado en el número 2 anterior, instrucciones precisas en el orden de fijar la existencia de condiciones objetivas, generales, uniformes y no discriminatorias para fomentar la participación de la mayor cantidad de oferentes posible en los procesos de licitación de establecimientos de salud, para que puedan entrar nuevos actores al mercado. El Servicio de Salud Osorno contestó la demanda a Foja 707 el día 27 de diciembre de 2017. Previo a exponer sus excepciones, alegaciones y defensa, el Servicio de Salud Osorno presentó los siguientes antecedentes preliminares. En primer término, respecto al estándar legal que rige la revisión de bases de licitación en esta sede, señala que el tribunal lo que se juzga en este tipo de procedimientos contenciosos es si las bases de licitación constituyen o no una infracción a la libre competencia, y no si es que existe algún diseño mejor o preferible de dichas bases de licitación. En este sentido, señala que la finalidad de la actuación de este tribunal es velar por las condiciones de competencia ex ante al momento de analizar bases de licitación conforme a su jurisprudencia. Luego, hace un breve análisis del marco regulatorio aplicable a los procesos de licitación objeto de autos. En primer término, señala que desde un punto de vista histórico, las bases de las licitaciones hospitalarias eran confeccionadas por cada servicio de salud hasta el año 2013, cuando entra en vigencia la resolución afecta número 1 de dicho año de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En esta resolución se aprueban bases tipo que tenían el objeto de estandarizar los procesos de licitación. Estas bases dieron preponderancia al precio, ponderándolo con un 70%. El Servicio de Salud Osorno indica que en la aplicación de estas bases tipo, los proyectos licitados no fueron entregados dentro de los plazos estipulados, debiendo el licitante incurrir en gastos adicionales para finalizar la obra, atendido que los adjudicatarios fueron empresas que no contaban con capacidad económica necesaria para desarrollar las obras o bien no contaban con una experiencia adecuada para la construcción de establecimientos de salud. Es por ello, indica el Servicio de Salud Osorno, que las bases tipo contenidas en la resolución número 1 del 2013 fueron modificadas el año 2014 por la resolución afecta número 134. Estas nuevas bases
sí consideran la capacidad económica y la experiencia del oferente para designar al adjudicatario de la obra y son las bases tipo que tuvo en cuenta el Servicio de Salud Osorno al momento de elaborar las bases de licitación que son objeto de este proceso. Como segundo antecedente regulatorio, el Servicio de Salud Osorno señala que en virtud de lo dispuesto en la Ley número 19.886, ellos se encuentran obligados a establecer en sus bases de licitación las condiciones para alcanzar la combinación más ventajosa entre el bien o servicio licitado y los costos asociados a ello. A partir de esto, argumenta el Servicio de Salud Osorno que no era posible para ellos atender exclusivamente al precio al momento de diseñar las bases de licitación, por lo que agregaron criterios de capacidad económica y experiencia del oferente para garantizar en la mayor medida lo posible que el adjudicatario ejecute la obra sin generar costos adicionales para el licitante. Indica que para ello contrataron asesores expertos quienes confirmaron la necesidad de incluir estos criterios de capacidad económica y experiencia para elegir al adjudicatario. Dicho informe se encuentra acompañado en autos a fojas 3274. Indicadas entonces las consideraciones preliminares, procederé a señalar cuáles fueron las excepciones, alegaciones y defensas presentadas por el Servicio de Salud Osorno. En primer lugar, el Servicio de Salud Osorno opone la excepción perentoria de falta de legitimación activa del demandante, DENCO, fundada en que a ella no le afecta ni tampoco podría verse afectada en virtud de los procesos de licitación que impugna. En específico, señala que DENCO no participó en estos procesos de licitación, tampoco manifestó durante el proceso si realmente quería participar en ellos, tampoco cumplió con los requisitos habilitantes para poder participar, ni pidió que estos sean anulados para luego poder participar. Luego, alega que los hechos descritos en la demanda no tienen la aptitud para afectar la competencia en los mercados afectados. Al respecto, señala que en las licitaciones en que el Estado es el ente licitante, pueden tener dos grandes fines. Por un lado, pueden tener por objeto la adjudicación de un servicio que se prestará en condiciones no competitivas, como por ejemplo la licitación de las plantas de revisión técnica, y por otro lado pueden tener por objeto la selección de proveedores de bienes y servicios que necesitan para el ejercicio de sus funciones. Indica que en el primer caso el mercado relevante es el de la licitación y en el segundo caso el mercado relevante será aquel en el que incida la licitación. Indica que en las licitaciones de autos serían de este segundo tipo, es decir, de licitaciones que tienen por objeto buscar proveedores de bienes o servicios. En este sentido, señala que el mercado en el que incide la licitación es el mercado de la contratación de servicios para la ejecución de obras civiles. Y añade que el Servicio de Salud Osorno no tiene un poder de compra en este mercado. Para ello indica que los proyectos de Puerto Octay y de Río Negro representarían el 1,5% del total de las inversiones realizadas por el Ministerio de Salud en infraestructura hospitalaria en el periodo en el que durarían dichas inversiones, lo que calculan que serían 6 años. A su vez, como otra alegación, señala que no existen conductas contrarias a la libre competencia. En primer lugar, señala que la forma en que las bases ponderan la experiencia y la capacidad económica de los oferentes tiene una justificación de carácter técnico en orden a asegurar que quien resulta adjudicatario se encontraría en condiciones de terminar la obra. Indica que en tal sentido las exigencias de experiencia y capacidad económica no son una barrera de entrada, sino que un requisito objetivo que se aplica a todos los eventuales oferentes. En este sentido, al no ser una barrera de entrada, indica que las bases de licitación tampoco han generado sobreprecio, el pago de sobreprecios anticompetitivos y que lo anterior estaría demostrado con las ofertas presentadas en ambos procesos licitatorios. En atención a todo ello, el Servicio de Salud Osorno solicita que se rechace la demanda presentada en autos con expresa condena en costa. El 22 de febrero de 2018 se dictó la resolución que recibió la causa prueba, la que quedó firme a foja 845. En ella se establecieron como hechos sustanciales pertinentes y controvertidos los que se muestran en la lámina y que procedo a relatar. Primero, estructura, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en auto.
existente desde el año 2012 hasta la fecha de presentación de la demanda. Y segundo, efectos en la competencia de las pautas de evaluación contenidas en las bases de licitación aprobadas por resoluciones afectas número 38 y 39 del Servicio de Salud Osorno, hechos y circunstancias que justificarían los términos de las referidas pautas de evaluación. A continuación, presentaré la prueba aportada por las partes, pero por razones de tiempo solo expondré las láminas sin dar lectura a su contenido, las que están organizadas según tipo de prueba y están contenidas en sus carpetas. Así se acompañó prueba documental, tanto por la demandante como por la demandada. Prueba testimonial. Se citó absolver posiciones al gerente general de Constructora Denco, a quien se le tuvo por confeso a fojas 21 a 20 por no comparecer a los llamados. Y por último se presentó informe económico, Servicio de Salud Osorno, y también a solicitud del Servicio de Salud Osorno se oficiaron a diversas entidades públicas, entre ellas todos los servicios de salud del país. Ahí se indica quiénes respondieron dichos oficios. Por último, a fojas 3601, el Servicio de Salud Osorno presentó sus observaciones a la prueba. Es cuanto puedo informar. Muchas gracias. Tiene la palabra, puede alegar el apoderado de la parte demandante por 30 minutos. Muchas gracias. Con la venia del honorable tribunal vengo en demandar por los demandantes Denco y Constructora LN en esta causa. Como antecedentes previo, haré una introducción respecto de algunas cosas que yo creo que son relevantes. Siempre los argumentos deben subsumirse a los hechos que se manejan en una causa, como requisito básico para poder tener o llegar a la verdad material en un juicio. En este sentido, quisiera citar a Epímenes, que fue un legendario filósofo del siglo VI a.C., que se refirió a una paradoja, a la paradoja de la verdad. Esta paradoja se explica o trata de explicar la verdad o la falsedad de ciertas proposiciones o afirmaciones. Y un ejemplo lo explica. Epímenes era cretense y decía: todos los cretenses son mentirosos. Yo soy cretense. Entonces, Epímenes está diciendo la verdad o la mentira. Esto evidentemente es aplicable para ambas partes. No por decir algo en forma reiterada y no por acompañar una prueba abultada referida a licitaciones, vamos a convertir en realidad un hecho determinado. Y en ese sentido, la prueba de la contraria, entonces, no va a probar, por mucho que oficie a todos los servicios de salud, que las bases respecto de los hospitales de Río Negro, Puerto Octay, son o no anticompetitivas. Otra cuestión relevante es no sacar de contexto un párrafo al que un párrafo de alguna de las contestaciones o de los informes acompañados. En este sentido, por ejemplo, existe un informe acompañado por la parte contraria que señala que el mercado relevante es el mercado de obras públicas y se da un salto cuantitativo sin explicación alguna que respecto de este juicio sería entonces el mercado de hospitales o centros de salud. Y a partir de este elemento construye una teoría jurídica que se aleja del imperio de la realidad jurídica. Otra observación general es que se centra en un supuesto que tampoco es verdadero, en el sentido de que el Servicio de Salud de Osorno, a través de estas bases, no es un mercado relevante. Si nosotros consideráramos esta afirmación como correcta, entonces el 80% o más de las causas que se han tramitado en este tribunal, entonces tampoco lo podrían ser, porque siempre son parte de un género cuando se refiere a las causas en contra de la administración pública como un poder comprador relevante. Otra cuestión relevante es que la parte contraria trata de hacer ver que nosotros tenemos una confusión entre la resolución número 134, la 38 y la 39. Estas dos últimas son las que rigen en concreto
las licitaciones de Puerto Octay y Río Negro. Pero ello no es efectivo. En relación a la pauta evaluativa, la 134, la 38 y la 39 son exactamente lo mismo. Cuestión incluso declarada por los propios testigos de la parte contraria en las audiencias respectivas. Las diferencias son mínimas y porcentuales en relación a algunos requisitos de evaluación, pero no en relación a la parte importante, que es cómo se pondera el precio, la experiencia y la capacidad económica. También es importante en forma introductoria señalar que se tramitó en este tribunal una causa relativamente similar, 80-90%, que es la de constructora Luis Navarro con el Ministerio de Salud, respecto de los hospitales de Keilen y el CESFAM de Barrios Bajos de Valdivia. Esta causa terminó por un desistimiento de común acuerdo, y en el desistimiento se dice expresamente que es porque el Ministerio de Salud retiró ambas licitaciones y se compromete en el mismo escrito, en forma breve, a licitarlas bajo licitaciones que sí cumplan con parámetros de la libre competencia. Al respecto, el tribunal lo tuvo por aprobado, señalando que da lugar a lo solicitado, sin perjuicio que el desistimiento en esta sede únicamente extingue la acción del particular que se desiste de la acción. Expresar también, a modo introductorio, algo muy relevante a lo cual se refirió la relación, que es que el hospital de Río Negro, adjudicado a Titanium, y no había que ser pitonizo para saber qué iba a pasar, fue terminado unilateralmente sin siquiera tener las instalaciones de faena. A Titanium se la adjudicó justamente por los fenómenos que se expresan en esta demanda y no pudo comenzar las obras básicamente porque su precio o el sacrificio en el precio para poder obtener la nota de adjudicación era demasiado. Y lógicamente ellos tomaron una decisión económica sabia para los efectos de no entrar en un default después de haber iniciado la obra. Una última reflexión relevante es sobre las políticas públicas. La contraria se esmera en señalar como argumento netamente retórico el tema de la protección del bien común y la bondad de estas pautas evaluativas, en que no solamente, dice, se puede ponderar el precio. Pues nosotros no estamos señalando en ninguna parte que no tenga que ponderarse la experiencia y la capacidad económica. Lo que señalamos es que son los porcentajes, la ponderación que arroja la nota exagerada de la experiencia y de la capacidad económica, lo que produce esta distorsión que genera una barrera de entrada para las empresas competidoras. Estas cuestiones generales e introductorias las desarrollaré en los próximos 6 puntos. Sobre el mercado. La contraria se esmera también en señalar que este no es un mercado relevante. Estos dos hospitales son unos hospitalitos y señalan no el 1,25 de la inversión total en hospitales que ha hecho el Servicio de Salud, sino que representan el 0,25 del presupuesto total de inversión en el periodo que la misma contraria analiza en sus informes. ¿Qué ha dicho la Fiscalía Nacional Económica en relación al mercado relevante? Lo siguiente. En la guía para el análisis de operaciones de concentración, señala que se entiende por mercado relevante el de un producto o grupo de productos en un área geográfica en que se produce, compra o vende, y en una dimensión temporal, tales que resulta probable ejercer respecto de este un poder de mercado. Por lo tanto, la Fiscalía Nacional Económica entiende lo mismo que nosotros, que el mercado está delimitado a un área geográfica dentro de la cual sea probable ejercer poder de mercado. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema a propósito del pleito relativo a la colusión de las farmacias? Ha señalado, en relación al mercado relevante, que un mercado está constituido por un conjunto de productos, bienes o servicios que responden a una agrupación determinada por el agente económico, que puede estar relacionada con un área geográfica, actividad, segmento determinado de la sociedad. Por su parte,
El mercado relevante está vinculado a productos, áreas, actividades, segmentos y proporción que tiene en el agente económico. Es el mercado del producto de referencia que se considera en el análisis como sus posibles sustitutos. Evidentemente, un hospital no tiene un sustituto en el área geográfica de que se trata. El Servicio de Salud Osorno trata de probar algo que es imposible de probar. El mercado relevante no son las obras públicas en general y tampoco para este caso concreto las obras públicas hospitalarias. Nosotros en nuestra demanda nos referimos a los hospitales de baja complejidad y CESFAM, y dentro de ellos a lo que es el Hospital de Puerto Octay y el de Río Negro. Señalar que el mercado es el de las obras públicas es aún peor. Conceptualmente es peor, dado que el Servicio de Salud Osorno trata de hacer un símil de los hospitales como obra pública con el bacheo, con la construcción de una comisaría, con la construcción de una escuela, con la construcción de áreas verdes de jardines. En el informe de Butelman que acompañan, se establece que el universo, que el mercado sería ese. Y como una concesión señala que el mercado sería el de hospitales. Cuestión que creemos que no procede. En conclusión, siendo el Servicio de Salud de Osorno el único demandante de los servicios de contratación de construcción de al menos 2 establecimientos de salud en su área administrativa, por lo tanto es un monopsonista del área, siendo que cada licitación es diferente de la otra, siendo que las mismas licitaciones ocurren en lapsos de tiempo distintos y tienen, por cierto, características distintas que no se pueden reemplazar. Este honorable tribunal entenderá que un hospital en la Araucanía incluso tiene conceptos artísticos y arquitectónicos incluidos en ellos. Y no es lo mismo construir un hospital en la Araucanía que en Arica, Parinacota, o que en el mismo Magallanes. No son sustituibles. El hospital en sí, aunque fuese una sola licitación, es un mercado relevante por el poder de compra que ejerce el Servicio de Salud. ¿Cuál es la relevancia de esta causa? La relevancia de esta causa es importante. Debemos recordar que al inicio del pleito se concedió la medida precautoria respecto del Hospital de Río Negro adjudicada a Titanium. Todo este proceso de desperdicio de recursos fiscales se hubiese evitado si es que se hubiese mantenido la medida precautoria. Esto, por favor, no es un reproche al tribunal, es una constatación de un hecho. Se prosiguió con el proceso de licitación. No era el primero. Y Titanium solo se pudo adjudicar por el hecho de que tuvo que sacrificar precio para obtener la mayor nota. Entonces, desde la perspectiva de la eficiencia y eficacia de la inversión de los fondos públicos, es sumamente relevante poder obtener un criterio relativo a cómo se debe ponderar una licitación en estas materias. Quiero volver a repetir en este cuarto capítulo que las bases del Servicio de Salud de Osorno 38 y 39 son lo mismo que la 134 a la que me referí. Las partidas que se evalúan, tal como dijo la relación, son la evaluación administrativa, 2%, no hay problema. El precio con tan solo un 40,6% de relevancia. La capacidad económica con un 17,4%, la experiencia del oferente con un 24% y la experiencia de los profesionales con un 16%. La capacidad económica, la experiencia del oferente y la experiencia de los profesionales se miden en la escala señalada por la relación y expuesta en la lámina, con nota de 1 a 7. Eso significa que el que tiene nota 1 es hábil para participar. El que tiene nota 1 es hábil para participar. Sin embargo, dado estos porcentajes, jamás va a poder adjudicarse si se enfrenta a alguien que tiene nota 7, salvo que sacrifique precio.
Por ello, la importancia de hacer el símil a lo que hay en el Reglamento de Obras Públicas, decreto número 75, citado en nuestra demanda, como el 236 del MIMBU. En ellos, lo importante es que se cumpla con la experiencia, que se tenga. A partir de ese momento, todos están en igualdad de condiciones, dependiendo si es primera, segunda o tercera categoría. Y si se tiene la especialidad, para tener la especialidad hay que tener la experiencia. El capital es lo mismo. Se debe contar con capacidad económica. Y la capacidad económica, dado que estos procesos se pagan por estados de pagos mensuales, yo no necesito tener el 100% de la inversión para poder hacerlo. Necesito tener lo suficiente para generar caja, porque estos son estados de pagos mensuales. O algo más, por supuesto. Los servicios públicos arreglan esto muchas veces pagando anticipos, porque sabemos que se es ineficiente en la administración pública entre enero y marzo, cuando se aprueban los recursos respectivos. Y entre esas fechas generalmente no se pagan a los contratistas de obra pública. Por eso se exige, además, una capacidad económica adicional o se pagan anticipos. Ese es el modo correcto en que operan las obras públicas en el país desde hace mucho tiempo y en la jurisprudencia y legislaciones comparadas. En concreto, quisiera referirme a la licitación de Puerto Octay para poder ejemplificar lo que está pasando. En la primera licitación hubo solo 3 visitantes, esto está acompañado del expediente. Hubo una sola oferta, Valsola. En la segunda licitación hubo 9 visitantes, hubo 3 ofertas, el mejor evaluado, Valsola. En la tercera licitación hubo 11 visitantes, solo 3 ofertas, el mejor evaluado, Valsola. En la cuarta licitación hubo 13 visitantes, 3 ofertas y el adjudicado, Valsola. Los visitantes, al saber que iba Valsola, solo tenían que visitar la página de Mercado Público, ver cuál era la evaluación económica y señalar, yo no puedo participar. No puedo participar porque tengo que sacrificar precio para obtener la mejor nota. O sea, no puedo entrar al mercado. Esa es la realidad. No puedo competir. Adicionalmente, cabe destacar que este proceso es además pernicioso, porque el primer presupuesto oficial, tengo la cifra, para el hospital de Puerto Octay era de 1.993 millones. Valsola ya en la primera propuesta, obteniendo el mejor puntaje, postuló por 4.556 millones de pesos. Y así siempre siguió siendo el primero. O sea, por cansancio, por saber esta posición privilegiada que tenía, se adjudicó el contrato. Y las otras empresas, evidentemente, no competían con Valsola. Lo mismo ocurrió en el hospital de Río Negro. Sin embargo, como Valsola ofreció los mismos equipos de experiencia de profesionales, el Servicio de Salud Osorno dijo, debido a esta razón, no le voy a contratar a Valsola el hospital de Río Negro. Craso error, porque tal vez si lo hubiese adjudicado, el hospital estaría en construcción. Ya me referí al desistimiento de la causa Luis Navarro, así que voy a pasar por alto eso. ¿Qué ha señalado la Fiscalía Nacional Económica en relación a la resolución número 134? El informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre la pauta evaluativa. Ha señalado, y voy a leer solo algunos, pequeños considerados. Ha señalado considerando 47 de su informe, diferencia en puntaje de experiencia internacional. Si suponemos que existe una empresa sin experiencia internacional, no sabemos para qué se requiere la experiencia internacional en un proceso de licitación nacional, si es que tuviese más cantidad de experiencia nacional que cualquier otro licitante. Sin experiencia nacional,
internacional que compite con una empresa con mucha experiencia internacional, tanto la empresa como sus profesionales con nota 7, y asumiendo que las empresas tienen iguales experiencias nacionales, se genera una diferencia de 0,48 puntos en favor de la empresa con dicha experiencia. De esta manera, encontramos que la empresa con mínimo puntaje internacional debe ofrecer un precio de 16,3% menos. El considerando 48 de aquel informe señala, de este informe, en el hipotético en que una empresa con mucha experiencia internacional, nota 7, compite con otra con poca experiencia internacional, nota 4, ni siquiera nota 1, nota 4. Cuando compite una empresa con poca experiencia internacional contra una sin este tipo de experiencia, el precio tendría que ser un 8,16% menos. Luego nos saltamos al 54 y 55. El 54 señala, si bien la capacidad económica podría ser un indicador de una mayor posibilidad que el contrato se cumpla, es relevante destacar que el hecho que opere como un requisito de entrada, y luego como parte de la pauta evaluativa, 2 veces, alcanzando un 18% de la evaluación final de la oferta, podría generar situaciones en que no se fomente la libre concurrencia a estas licitaciones. Y por último, el considerando 55. No, antepenúltimo. Así, por ejemplo, una empresa con una capacidad económica que cumple el requisito de ingreso a la licitación, pero que obtenga una baja nota en la evaluación de este punto, podría verse en la necesidad de reducir el precio del contrato o derechamente, señala el informe, no participar. Esto es una barrera. Concluye al final el 60, que finalmente el análisis de las consideraciones de competencia permite concluir que en las bases tipo impugnadas, la forma de evaluar la experiencia y la capacidad económica podrían incidir en la libre concurrencia en el caso de las licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud. Evidentemente, los informes de la Fiscalía Nacional Económica usan el lenguaje eventual de podría por una cuestión de lógica de redacción respecto de la autoridad que solicita el informe, respecto de imponer o no un criterio. La Fiscalía Nacional Económica dice que la pauta evaluativa atenta contra la libre concurrencia, en otras palabras, contra la libre competencia. Ya me referí al tema de Titanium en concreto. Me lo saltaré. ¿Cuál es la conclusión y cierre del alegato? Las sentencias provenientes de este honorable tribunal, por cierto en materia de libre competencia y orden público, son un precedente relevante y se hace necesario destacar el tema de la transparencia, el que pueden o no pueden hacer los agentes económicos, que lo técnico evidentemente tiene que ver con lo ético, ambas cosas reguladas por estatutos legales que existen y son obligatorios. La libre competencia como un valor jurídico del agente económico tal vez más importante. Si nosotros señalamos que el PIB, el 5% del PIB es inversión en infraestructura pública. Si nosotros consideramos que el agente económico además tiene una incidencia respecto de regiones como Magallanes o Coyhaique de un 70% de lo que es la economía, es importantísimo señalar pautas claras que permitan la libre competencia y no constituyan una barrera de entrada para todos aquellos agentes económicos con la capacidad y con la experiencia necesaria para poder participar en licitaciones de este tipo. Quisiera, por último, volver a poner énfasis que esta demanda, tal como la de constructora Luis Navarro, está definida a los CESFAM y hospitales de baja complejidad, que desde el punto de vista técnico no tienen mucha diferencia a un colegio. ¿Ya? Hay algunas cosas especiales, como los gases clínicos, como la sala de radios. Sin embargo, todo eso se regula por la calidad de las especificaciones técnicas
No podemos nosotros corregir las ineficiencias del servicio público en relación al control de sus obras pagándole al que creemos es el mejor por tener una experiencia y un capital abultado. Las cosas no se hacen así, se hacen a través de las especificaciones técnicas. Por consiguiente, solicito que esta demanda sea acogida por este honorable tribunal. Es todo cuanto tengo que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandada por 30 minutos también. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del honorable tribunal, alego representación del Servicio de Salud de Osorno, solicitando el total rechazo de la demanda con expresa condena en contra. Para efectos de orden, honorable tribunal, en esta alegación intentaré demostrar cómo se han acreditado en este proceso todas y cada una de las excepciones presentadas en nuestro escrito de contestación. Luego finalizaré con unas conclusiones. Sin embargo, antes de ello, quiero partir con algo sumamente relevante. Esta causa, honorable tribunal, ya se encuentra resuelta. En efecto, con fecha 7 de diciembre de 2017, y luego de que esta parte presentara un escrito de reposición en contra de la resolución que había concedido originalmente la medida cautelar, ¿qué fue lo que resolvió el honorable tribunal? El tribunal resolvió que, atendida la información presentada por el Servicio de Salud de Osorno, no existen en el proceso antecedentes suficientes que constituyan una presunción grave de que los hechos denunciados afectan la libre competencia. Luego, con fecha 28 de diciembre del año pasado, se hace parte constructora LN y en el primer otro sí de su presentación vuelve a solicitar la medida cautelar. Pues bien, ¿qué resolvió en tal momento el honorable tribunal? Resolvió que, atendido que los antecedentes de auto no constituyen en principio una presunción grave de que los hechos denunciados afectan la libre competencia, se rechaza la reposición de la medida cautelar. Finalmente, con fecha 12 de enero, Constructora LN, en atención a supuestos nuevos antecedentes, vuelve a solicitar la suspensión de los procesos licitatorios. ¿Qué resuelve con fecha 15 de enero el honorable tribunal? Resuelve que los antecedentes que acompañan no constituyen una presunción grave de que los hechos denunciados afectan la libre competencia. ¿Por qué esto es importante, honorable tribunal? Porque desde el 15 de enero, fecha de esa resolución, hasta el día de hoy, la contraria ni constructora Denco ni constructora LN presentaron prueba que pudiera desvirtuar lo resuelto por el honorable tribunal. En efecto, lo único que presentaron es un supuesto informe económico. Y perdón que ocupe el término supuesto informe económico, pero es que en realidad dicho informe no hace más que replicar lo que ya había dicho en un escrito previamente la parte de constructora LN. Basta revisar en este sentido el escrito y el informe, y acá solo hay algunos extractos para darse cuenta que el informe es copiar, pegar dicho escrito. ¿Y por qué eso es importante? Porque quiere decir que todos los argumentos que se señalan en ese informe ya habían sido ponderados previamente por el honorable tribunal al momento de rechazar las medidas cautelares. De hecho, es tan evidente que el informe es una copia del escrito que incluso comete los mismos errores aritméticos básicos que también cometió mi colega en este alegato, que es sumar los factores con una ponderación mayor al 100%. Honorable tribunal, desde el 15 de enero a la fecha, la contraria no ha presentado ninguna prueba que pueda desvirtuar que no existen antecedentes. Y si el 15 de enero los antecedentes no constituían siquiera una presunción grave de que los hechos denunciados afectaban la libre competencia, hoy esos mismos antecedentes no pueden ser suficientes para acoger la demanda de autos. Si bien eso pudiese ser suficiente para rechazar la demanda, a continuación pretendo demostrar cada una de mis defensas. En primer lugar, para poder concluir que los hechos acusados por Denco no tienen la aptitud de afectar la libre competencia, es necesario primero referirse a cómo se define el mercado relevante tratándose de licitaciones. Segundo, cuál es el mercado relevante en este caso específico. Y tercero, cuál es la participación del Servicio de Salud de Osorno en ese mercado. Sobre la forma cómo se define el mercado relevante, me parece importante citar una resolución de este honorable tribunal en lugar de una guía de la Fiscalía Nacional Económica. Y sobre todo me parece importante citar una sentencia que se refiere a licitaciones y no una sentencia que se refiere a colusión. Así, por ejemplo, la sentencia número 114 señala que, tratándose de licitaciones, la definición del mercado relevante se puede realizar desde dos puntos de vista. El mercado en el cual la competencia relevante se da entre los participantes y aquel en el mercado final en el cual incide la licitación. Por consiguiente, honorable tribunal, no es cierto lo que ha alegado
la contraria en estos autos de que el mercado relevante en licitación va a ser siempre la licitación. Eso es cierto única y exclusivamente cuando aquello que se licita es un monopolio o un derecho exclusivo, esto es, cuando la competencia se da por la cancha. Sin embargo, el proceso de licitaciones que ha convocado este servicio, la licitación opera únicamente como un mecanismo de contratación para seleccionar al proveedor. En este sentido, la licitación no se da por la cancha, sino que se da en la cancha. Y en una cancha en que el servicio de salud de Osorno es solo uno más de los múltiples demandantes de servicios de construcción que existen. Por eso, para poder saber cómo se define el mercado relevante, debe necesariamente atenderse a las características del mercado en el que incide la licitación. Y para que una conducta pueda tener la aptitud de afectar la libre competencia en ese sentido, es necesario que el ente licitante tenga poder de compra, lo que significa, según ha resuelto este honorable tribunal, que tenga la posibilidad de afectar no solo a algunos oferentes en particular, sino a la oferta en general. Dicho eso, honorable tribunal, veamos cuál es el mercado en el que incide la licitación. Desde el punto de vista del producto, existen antecedentes suficientes para poder decir que el mercado relevante se puede definir como el de las obras de infraestructura en general o bien como el de las obras de infraestructura en salud en particular. La contraria ha alegado que construir un hospital, construir un colegio o construir un retén de carabineros pareciera ser lo mismo, razón por la que defiende una concepción amplia del mercado relevante. Esta parte, no obstante, entiende que la construcción de hospitales tiene ciertas características que las diferencian del resto de las obras de infraestructura y por eso prefiere ser conservador y entender que el mercado relevante desde el punto de vista del producto va a ser la construcción de servicios de construcción de obras de infraestructura en salud. Luego, desde el punto de vista geográfico, existen en el proceso una serie de ejemplos de empresas que han adjudicado obras en regiones distintas de aquellas en las que están domiciliadas. En la diapositiva pueden verse solo algunos de esos ejemplos, pero esta situación se replicó en la licitación de los mejoramientos de Puerto Octay y Río Negro, porque de las 6 empresas oferentes, ya que recordemos que uno de los oferentes era una unión temporal de 3 proveedores, solo 2 tenían domicilio en la región, otros 2 tenían domicilio en Santiago y otros 2 tenían domicilio en España. De lo que se sigue que las obras que involucraban estos mejoramientos tenían la envergadura tal de hacer conveniente o para que oferentes de otras regiones e incluso de otros países vinieran a realizarlas a Osorno. Por lo mismo, esta parte sostiene que el mercado relevante desde un punto de vista geográfico se puede definir a lo menos como un mercado nacional. Entendido lo anterior, podemos ver cuál es la participación de este servicio en el mercado relevante. Y acá algo en lo que me quiero detener. Para poder calcular la participación es fundamental saber el alcance que tienen las resoluciones número 38 y 39 de este servicio con la resolución número 134. La contraria nos trata de hacer creer que las resoluciones número 38 y 39 son exactamente iguales que la resolución número 134. Y eso es un error, honorable del tribunal. Es un error primero, porque la resolución número 134 no la dictó este servicio, sino que la dictó el Ministerio de Salud. Es un error segundo, porque ni siquiera las pautas de evaluación son iguales. De hecho, es curioso que justamente las partes que citó el informe son aquellas en que se critica la distinción que hace la resolución número 134 sobre la experiencia de las empresas en obras nacionales y obras internacionales. Diferencia que no hace las resoluciones número 38 y 39. En ese sentido son absolutamente contrarias. Pero además, honorable tribunal, son distintas, pues el alcance de las resoluciones son diferentes. La resolución número 134, que es lo que aprueba bases tipo para la construcción, habilitación, reposición o remodelación de obras de infraestructura en general. Y por consiguiente, van a ser aplicadas en cientos de procesos. ¿Qué es lo que se refiere a las resoluciones número 38 y 39, tal como lo señala el certificado acompañado? Fueron creadas para ser utilizadas única y exclusivamente en los procesos de licitación Mejoramiento Hospital Puerto Octay y Mejoramiento Hospital Río Negro. Así también se señalan los propios títulos de las resoluciones afectas. Por tanto, cuando queramos saber cuánto inciden las resoluciones que DENCO ha cuestionado como anticompetitivas en este proceso, debemos hacerlo teniendo claro que influyen en únicamente 2 procesos específicos. Por tanto, una primera manera de ver la participación de este servicio de salud en el mercado es a través de las inversiones. Las inversiones que se han realizado desde el año 2012, año desde el cual se debe probar el mercado relevante, y año en que empiezan los primeros proyectos para los mejoramientos, se han acompañado todos los diversos planes nacionales de inversión en salud, los que acreditan que, al menos desde esa fecha, se han invertido $6.000 millones en obras de infraestructura en salud. Pues bien, si consideramos que estos 2 mejoramientos
inciden en una inversión de casi 15 millones de dólares, la respuesta es clara, honorable tribunal. El Servicio de Salud de Osorno, por medio de las resoluciones número 38 y número 39, participa en el 0,25% del mercado. Y este número 0,25 en realidad sobrerepresenta la participación del Servicio de Salud, porque no considera aquella otra inversión pública realizada fuera del contexto del Plan Nacional de Inversiones y no considera toda la inversión privada que ha habido en materia de infraestructura en salud. Sin embargo, podemos medir la participación desde otros puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de los metros cuadrados construidos. Asumiendo que estos mejoramientos ya se encuentren construidos, tendríamos que estos mejoramientos habrían incidido en 8.000 metros cuadrados de construcción. Sin embargo, en este mismo periodo, según se acreditó con el informe de gestión de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, se han construido más de 1.600.000 metros cuadrados. Vale decir, las resoluciones que DENCO cuestiona incidieron en el 0,49% de los metros cuadrados construidos en este periodo. Además está decir que esto de nuevo sobrerepresenta la participación del servicio, porque no considera toda la inversión privada, ni considera aquella inversión pública que se hizo en la construcción de obras de infraestructura distintas de los hospitales, como pueden ser los centros de salud familiar. Sigamos con los ejercicios. El informe de Butterman Consultores también hace el ejercicio de analizar la participación de mercado desde el punto de vista de los metros cuadrados que se han autorizado para construir. Y al respecto, ¿cuál es la conclusión del informe que me permito citar? Dicen, ni siquiera si circunscribimos el análisis exclusivamente a la región del país en que la empresa está ubicada, ni tampoco si solo consideramos única y exclusivamente las obras civiles de más de 1.000 metros cuadrados, será posible considerar que el servicio de salud tiene poder de mercado, ya que, y con esto termino la cita, incluso en el escenario más estrecho, esto es, si nos restringimos a las obras civiles en salud de más de 1.000 metros cuadrados para 2017, las obras asociadas a las licitaciones son solo el 5,8% del total de ese año. Luego, honorable tribunal, otra manera de calcular la participación de este servicio es teniendo presentes las respuestas que dieron los diferentes servicios de salud sobre la cantidad de licitaciones que han habido en el periodo. En este sentido, los distintos servicios de salud informaron que desde el año 2012 a la fecha han habido 374 procesos de licitación para la construcción, habilitación, reposición o remodelación de obras de infraestructura en salud. Pero incluso si queremos restringir ese número solo a las licitaciones que efectivamente fueron adjudicadas y que incluyen inversiones de al menos 1.000 millones de pesos, se tiene que hubo al menos 112 licitaciones. ¿Y este servicio con cuántas participó en las bases que se cuestionan? Solo con 2. La participación de mercado es ínfima, porque además está a decir que, de nuevo, esto sobrerepresenta la participación del Servicio de Salud de Osorno, ya que existen una serie de licitaciones para la construcción de obras de infraestructura en salud que no convocan los servicios de salud, sino que son convocadas directamente por el Ministerio de Obras Públicas. En definitiva, honorable tribunal, como quiera que se vea, la participación del Servicio de Salud de Osorno en este mercado relevante no va a tener la aptitud de poder afectar la libre competencia. Finalmente, no quisiera terminar esta excepción sin referirme a algunas características de este mercado desde el punto de vista de los oferentes. Esto es importante porque DENCO nos trata de hacer ver que este es un mercado de pocos. Le preguntamos al Servicio de Impuestos Internos, ¿es este un mercado de pocos? ¿Y qué nos respondió? Nos respondió que existen en Chile 4.134 empresas constructoras registradas con un capital de al menos 100 millones de pesos. Le preguntamos a Chile Proveedores, ¿es verdad que este es un mercado de pocos? ¿Y qué nos respondió? Existen hoy en día 1.230 empresas constructoras inscritas y con contratos vigentes, de las cuales 55 tienen su dirección en la 10ª región. Incluso, honorable tribunal, si nos queremos restringir solo a los 112 procesos de licitación informados, el número de empresas adjudicatarias distintas es 56. De este modo, queda claro que no es un mercado de poco y que el mercado relevante no es la licitación en sí misma, sino que es el mercado en el que incide la licitación. Mercado atomizado tanto desde el punto de vista de los demandantes como desde el punto de vista de los oferentes, razón por la cual no es posible sostener que las licitaciones convocadas por las resoluciones número 38 y 39 hayan tenido siquiera la aptitud para afectar la libre competencia. Si bien la falta de aptitud para afectar la libre competencia pudiese ser, como lo resolvió el honorable tribunal en la sentencia número 114, razón suficiente para rechazar la demanda, proseguiría además con el objetivo de demostrar que los requisitos establecidos en las pautas de evaluación se encuentran objetivos y razonablemente justificados. Para esto me refiero primero al estándar del honorable tribunal. El honorable tribunal, en sentencias previas, ha señalado en relación con esta excepción que el Estado y sus organismos
tienen siempre la posibilidad, con posterioridad a que se le haya imputado una conducta supuestamente anticompetitiva, de justificar objetiva y razonablemente su elección. Y tales justificaciones, si son consideradas como objetivas y razonables, permiten desvirtuar los potenciales riesgos a la competencia. Lo anterior, agrega, es un corolario del hecho que el diseño de las bases de licitación no es más que un ámbito donde se expresa la política pública. Teniendo presente ese estándar, veamos entonces si estos criterios de evaluación incluidos en las pautas son o no objetivos y razonables. Primera razón, ¿por qué la inclusión de la capacidad económica y la experiencia del oferente es razonable? Dado los fracasos que habían existido en las licitaciones previas, tal como se anticipó en la relación. Hasta antes del año 2014, las bases de licitación adjudicaban casi exclusivamente en relación al precio y en menor medida en base al plazo para construir. ¿Cuál fue la consecuencia de esas bases de licitación? Pues bien, los proyectos se encontraban con grave atraso o abandono, ya que a pesar del noble intento de querer que el adjudicatario de la obra sea quien presentó un menor precio, terminó ocurriendo que empresas novatas o sin solvencia económica se adjudicaron obras para las cuales no fueron capaces de poder realizar y terminaron abandonando. La situación fue tan grave que incluso se creó una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, la que concluyó que habían a lo menos 11 grandes proyectos adjudicados del 2012 al 2014 que se encontraban con graves atrasos o con obras abandonadas. Por lo mismo fue que el Ministerio de Salud decidió modificar la resolución tipo e incluir los criterios de capacidad económica y experiencia del oferente. Sin embargo, para este servicio ello no fue suficiente para incluir inmediatamente los criterios, sino que se contrató una consultora especializada como era la consultora RIT, entre la que muchas otras cosas se le pidió que ayudara a diseñar las pautas de evaluación. ¿Qué fue lo que señaló? Esta empresa señaló al menos 3 recomendaciones relevantes. Primero, que era necesario asegurarse que las empresas contratistas sean capaces de garantizar desde el punto de vista económico la viabilidad y la ejecución del contrato. Luego, que era importante incorporar la experiencia y que la experiencia se debía incorporar tanto la relativa a la empresa como la relativa a los profesionales que participaban. Y finalmente la sugerencia era no evaluar el plazo de la oferta. Por ello, honorable tribunal, cuando la resolución números 38 y 39 incorporan los criterios de capacidad económica y de experiencia del oferente, no lo hacen de manera arbitraria, lo hacen basado en la experiencia previa, en lo que dijo el Ministerio de Salud y lo que dijo el informe de RIT. Pero además de estos antecedentes generales, existen antecedentes específicos. En relación con la capacidad económica, ya lo explicó mi distinguido contradictor en este alegato. Las bases de licitación, como en cualquier licitación, exigen por un lado pago de boletas de garantía y además los pagos se iban a hacer de acuerdo al avance de las obras. ¿Qué significa esto? Significa que para evitar que ocurra lo que pasó con Pixel, que entregó boletas falsas y luego fue imposible poder recuperar la plata, era necesario asegurarse que al menos la empresa adjudicataria tuviera el 10% necesario de las boletas de garantía. Pero además, como explicó la testigo Graciela Sánchez, lo más probable es que esa empresa no iba a recibir ningún pago durante los 2 o 3 primeros meses. Y esos costos estaban evaluados en probablemente un 8 o 10% más. Por eso es que la nota 7 se pone en un 18,4% de la capacidad económica. Pero no obstante ello, se permitió igualmente participar en la medida que las empresas puedan demostrar un 10% de capacidad económica. ¿Qué pasa con la experiencia? Con la experiencia, honorable tribunal, nos tratan de decir que este es un hospital de baja complejidad, pero la distinción entre hospitales de baja, mediana y alta complejidad atiende únicamente a los metros cuadrados necesarios de construcción. Este caso, sin embargo, es distinto. Lo explicó primero el testigo Gonzalo Cárdenas, que nos dice que este es un mejoramiento que debe hacerse con personas hospitalizadas. ¿Por qué? Porque es un recinto que tiene personas que están siendo hospitalizadas, pero que al mismo tiempo deben hacerse las construcciones. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave y la verdadera razón por la que se requieren o se requiere idealmente un oferente con experiencia es porque estos hospitales son antiguos y según los informes de estructura no hay planos eléctricos, no existen planos de estructura, los sistemas son obsoletos, también son desconocidos, no existen planos de estructura, de modo que es imposible que las especificaciones técnicas puedan anticipar todo lo que va a pasar en esas obras, ya que no existen siquiera los planos de estructura del momento que se crearon. Por eso, honorable tribunal, es que la experiencia, aun cuando solo es deseable, ya que nos exige para poder participar, está absolutamente justificado el preferir una empresa que tenga experiencia por sobre una que no la tenga. En cualquier caso, las bases de licitación tampoco establecieron barreras de entrada ni el pago de sobreprecios. Partamos, como lo he hecho hasta ahora, viendo el estándar del honorable tribunal y luego qué fue lo que demostró la prueba. Sobre el estándar del honorable tribunal para determinar si unas determinadas cláusulas incorporadas a unas bases de licitación son competitivas o anticompetitivas, el estándar es analizar si las mismas mantienen las condiciones mínimas de rivalidad. Al respecto, ha agregado el tribunal
que la mantención de estas mínimas condiciones de rivalidad se debe traducir en impedir que el actuar de la autoridad manifiestamente facilite la colusión, tema que no es alegado en estos casos. Establezca injustificadamente condiciones para que se produzca un potencial abuso de dominancia luego de la licitación, lo que está pensado principalmente en casos en que la competencia es por la cancha. O finalmente limite injustificadamente la competencia mediante las condiciones contenidas en dichas bases. Estas bases de licitación, honorable tribunal, no limitan injustificadamente la competencia. Y no la limitan porque la ponderación no es progresiva de eternum. Denko nos intenta hacer creer que siempre la empresa que tenga más capacidad económica o más experiencia va a ser la que reciba una mejor nota. Pero no, eso no es así de acuerdo con las bases. De acuerdo con las bases, existen criterios ex ante a partir de los cuales todas las empresas van a obtener la misma nota. Y la mejor prueba de ello es el informe de evaluación. En el informe de evaluación, respecto al ítem capacidad económica, Valsola tuvo la misma nota que la UEN, a pesar de que Valsola, tal como se acreditó en este proceso, tiene 3 veces más capacidad económica que la UEN. Sin embargo, la nota es la misma nota 7. Además, el hecho de que se haya establecido una ponderación progresiva, lo que permitió en definitiva fue ampliar el número de oferentes y no restringirlos. ¿Qué es lo que nos ha dicho Denko? Lo que nos ha dicho Denko es que debe establecer un momento a partir del cual todas las participantes obtengan la misma nota. Pues bien, eso ocurre hoy día con el 18,4% de los 30.000 metros cuadrados, vale decir, con los ítems para obtener nota 7. Pero lo que nos dice Denko es que ojalá pudiéramos aplicar los criterios de los registros del Ministerio de Obras Públicas. Esta parte probó en juicio que hubiese pasado, y lo que hubiese pasado es lo siguiente: estas obras, dados los montos involucrados, eran obras que pertenecían al registro de primera categoría. ¿Qué empresas constructoras pueden pertenecer al registro de primera categoría? Por cierto que Denko no, porque acompaña un registro de segunda categoría. Pero además se requiere tener el 15% de 180.000 UTM, lo que equivale a más de 1.200 millones de pesos. Si traducimos esto a las bases de licitación específicas, que son las de mejoramiento de Puerto Octay y mejoramiento de Río Negro, tendríamos que, en lugar de estar exigiendo el 10% de capacidad económica, estaríamos exigiendo el 25% de capacidad económica. O sea, lo que quiere Denko es que finalmente los requisitos para participar sean mayores. En ese sentido, lo que quiso este servicio, en cambio, al establecer la ponderación progresiva, era que si alguien no tenía el 18%, que era aquello que el tribunal estimaba, o sea, el servicio estimaba como ideal para poder participar, estuviera obligado a participar con un menor precio, para de esa forma imprimir mayor competencia, que fue, de hecho, lo que ocurrió particularmente con la adjudicación de Titanium. Finalmente, si es que alguna empresa no se encontraba en condiciones de poder participar, ya sea porque no cumplía el 10%, o porque sentía que su experiencia no era suficiente, podían siempre constituir uniones temporales de proveedores. Y así, de hecho, pasó, por ejemplo, en el caso de una unión temporal en que participó una empresa como Promotion, en que tenía capacidad económica suficiente para obtener nota 7 en ese criterio, pero no tenía nada de experiencia. ¿Y con quién participa? Con CISA, una empresa que tenía experiencia en obras equivalentes en salud, pero no tenía capacidad económica, y eso les permitió poder hacer una oferta atractiva, aun cuando finalmente no haya sido seleccionada. Honorable Tribunal, lo mismo pasa con los sobreprecios. Baste comparar el presupuesto estimado de estos procesos de licitación con el presupuesto al cual fueron adjudicados para darse cuenta que no hubo ningún pago de sobreprecio anticompetitivo. Y lo que acaba de decir el distinguido contradictor, en orden a empezar a comparar lo que ocurrió en las primeras con las siguientes licitaciones, debo aclarar lo siguiente. Primero, eso no fue lo demandado en autos. Eso fue algo que incorporó el informe económico a partir de comparar lo que ocurrió en la primera licitación con la siguiente. Segundo, no tiene ningún sentido hacer eso, porque como señaló la testigo Graciela Sánchez, el monto de presupuesto estimado para la primera licitación de 1.200 millones de pesos no respondió a ningún estudio objetivo, sino que fue única y exclusivamente el presupuesto que para estos efectos le entregó el gobierno regional. Y fue precisamente las ofertas que fueron recibiendo lo que permitió que ese presupuesto fuera aumentando con el tiempo. Y en cualquier caso, porque tampoco se pagan sobreprecios, porque si el honorable tribunal hace el cálculo que se incluyó en las observaciones a la prueba sobre ver los totales de esas primeras licitaciones comparado con los totales de los que finalmente se adjudicaron, se demostrará que, a pesar del tiempo transcurrido, se terminó adjudicando a un valor menor que las primeras ofertas que se había recibido en la primera licitación. De modo que no es posible siquiera construir el presupuesto fáctico de sobreprecio. Además, si lo queremos ver desde el punto de vista de los efectos, tampoco se produjeron efectos contrarios a la libre competencia. ¿Cuál es el primer efecto? Que nos trata de decir la contraria. Nos dice que estas bases estaban hechas para los incumbentes. No sé quiénes son los incumbentes porque únicamente se refiere a empresas de gran tamaño. Sin embargo, si uno revisa quiénes participaron a las visitas, no participa ninguna de las constructoras supuestamente grandes como Miller Pérez Cotapos, Ingetal o algunas otras, sino que participan empresas en general nuevas o desafiantes en el mercado.
Segundo, nos dice, bueno, entonces lo que pasó, y lo dijo ahora en el alegato, es que entonces menos empresas presentaron efectivamente ofertas. Pero ello está aprobado, honorable tribunal, es normal. Se le preguntó a la testigo Graciela Sánchez, que ha participado en decenas de procesos licitatorios, tanto por este servicio como en otros servicios de salud en los que había participado, si era normal que se presenten menos empresas. Y dijo, es absolutamente normal, sobre todo cuando asisten a las visitas técnicas y se dan cuenta de las dificultades técnicas del proyecto, como el no contar con planos. Se le preguntó esto mismo al informante económico que vino como testigo de la contraparte. ¿Usted tiene prueba de que el número de ofertas haya sido menor al número de visitas dadas las bases? No, es una creencia únicamente. No podemos sancionar, como dijo el abogado a la contraria, en base a creencias. Finalmente, la mejor prueba de que no se produjo ningún efecto contrario a la libre competencia es que las empresas ganadoras son empresas desafiantes en el mercado, empresas nuevas. Una de las adjudicatarias fue la empresa Valsola. Valsola es una empresa española con importante capacidad económica y experiencia en España en obras de construcción. Sin embargo, en Chile estaba presente únicamente en un proyecto, vale decir, es una empresa, desde el punto de vista del mercado nacional, nueva. Y Titanium es una empresa que ni siquiera tenía al momento de postular experiencia en obras de construcción de salud, de modo que también es una empresa nueva y se puede ver cómo en los hechos no se produjeron ninguna de las barreras a la entrada que tanto nos prometían. Finalmente, honorable tribunal, no quisiera terminar mi alegato sin referirme a la que ha sido mi primera excepción, que es la falta de legitimación activa de DENCO. Al respecto, me permito señalar el estándar del honorable tribunal, el cual ha sido recientemente precisado a fines de octubre, diciendo que en este tipo de conductas, vale decir conductas exclusorias, que es lo que reclama DENCO, únicamente pueden ser demandantes los competidores actuales o potenciales. Y DENCO, como se explicará, no es un competidor ni actual ni potencial. No es un competidor actual porque DENCO no participó de las visitas a terreno, que era un requisito esencial de acuerdo con las bases para poder participar. Pero el honorable tribunal me podrá replicar diciendo, bueno, no participó porque estimaba que el proceso era anticompetitivo. Exacto, pero entonces debió haber pedido la nulidad. Sin embargo, si se revisa el petitorio, DENCO no pidió la anulación de los procesos. Se me podrá replicar todavía, pues bien, el honorable tribunal podrá decretarlo de oficio. Si bien eso es cierto, aquello supone pasar por alto dos cosas. Primero, el principio de conservación del acto administrativo, en virtud del cual el honorable tribunal, por ejemplo, la sentencia del registro civil, resolvió igualmente mantener la licitación a pesar de haberla declarado anticompetitiva, pero supone pasar por alto que DENCO ni siquiera ha dicho que quiere participar, porque los escritos que ha presentado ella misma dice, honorable tribunal, acá las empresas afectadas no soy yo, la empresa afectada es la WEN o la empresa afectada es Titanium. Todavía, honorable tribunal, se me podría replicar, bueno, hace esa cita únicamente porque esos son los competidores actuales. Pero es que, honorable tribunal, DENCO ni siquiera puede contratar con la administración y por eso no es siquiera un competidor potencial. Se le pidió en un oficio a Chile Proveedores que diga si es que DENCO se encontraba habilitada para contratar con la administración. ¿Y cuál fue su respuesta? Que la habilitación la mantuvo vigente hasta el 2 de octubre de 2017. Y recordemos que esta causa empezó en noviembre de 2017 y las licitaciones fueron en noviembre de 2017. Por eso es que hábilmente, ¿qué fue lo que acompañó DENCO en su demanda? Acompañó su registro ante el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, ese registro hoy día está suspendido tal como se acreditó. Es decir, honorable tribunal, DENCO ni siquiera puede contratar con la administración pública y no puede contratar con este servicio. Por eso es que no tiene legitimación activa para haber iniciado estos autos. Y el hecho que se haya hecho parte constructora LN no modifica lo anterior, porque constructora LN participa como tercero y como tal tiene solo una participación adhesiva de la que no puede desprenderse su legitimación activa. En suma, honorable tribunal, esta parte cree haber podido demostrar todas y cada una de las excepciones señaladas en nuestro escrito de contestación. Y al respecto quisiera terminar únicamente diciendo que todo lo que esta parte dijo que podía pasar, pasó. Esta parte dijo que no era necesario tener experiencia para poder adjudicarse una obra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El mejoramiento del hospital de Río Negro se fue adjudicada a la empresa Titanium, empresa que no tenía experiencia. Sin embargo, esta parte también indicó que la experiencia es sumamente relevante, porque de lo contrario es altamente probable que las obras no lleguen a buen fin. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que finalmente Titanium hizo abandono de las obras. Y al respecto, quisiera desde ya hacer una rectificación de hecho, porque mi distinguido contradictor ha dicho que no lo hizo porque el precio no fue suficiente. Yo le quisiera preguntar en qué parte del expediente dice eso, porque no conozco ninguna, porque ¿qué es lo que dice el expediente de por qué terminó las obras? Terminó las obras porque no la habían iniciado, porque no cumplió las órdenes técnicas que se le habían hecho y porque los cheques presentados a la municipalidad habían rebotado, de modo que esas son las razones por las que no se siguió adelante con la obra. Finalmente, honorable tribunal,
inicié mi alegato diciendo que esta causa ya se encuentra resuelta por vuestra señoría. Lo termino agregando que esta causa además se encuentra reconocida, todas y cada una de sus excepciones, por la contraparte, ya que no nos debemos olvidar, a pesar de que no he hecho ninguna mención hasta ahora, que el representante legal de DENCO, habiendo sido citado 2 veces a absolver posiciones, no compareció, razón por la cual se le debe tener por confeso sobre la falta de legitimación de DENCO, sobre la objetividad de las resoluciones, sobre la falta de aptitud y sobre todas y cada una de las excepciones hechas valer. Por todas estas razones, honorable tribunal, solicito el rechazo de la demanda con expresa condena en costas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Ministro, perdón, ¿rectificaciones de hecho? ¿Perdón? ¿Rectificaciones de hecho? No, no tengo. ¿Pregunta de los ministros? Muy bien, se pone término a esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo un minuto de alegato.